Gracias por continuar con nosotros. Mire, la suerte está echada y al parecer está a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tardó 12 años en llegar al poder y pues bueno, una vez ahí difícilmente lo perderá a manos de personajes que hoy están en el banquillo de los acusados. De esto nos hablará hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, te saludamos con muchísimo gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto. Esta mañana han desfilado en distintos programas de radio algunos de los personajes señalados por Emilio Lozoya Austin por supuestos sobornos recibidos cuando estos políticos ocupaban cargos públicos, principalmente legislativos, durante el periodo de la aprobación de reformas estructurales durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto. Se defienden con todo, acusan que todo es un montaje, que hay inconsistencias en las declaraciones de Lozoya, que son inocentes, que están limpios, que no saben nada, que todo es mentira, palabras que resuenan poco. Pero la pregunta es si estamos ante un circo de varias pistas o un gran proceso judicial que llevará a la cárcel a los nombres señalados por el exdirector general de Pemex. Eso lo sabremos con el tiempo. Lo cierto es que el caso Lozoya revela nombres de personajes o que ya ocuparon o pudieron haber ocupado los más altos cargos públicos del país. En la declaración completa de Emilio Lozoya aparecen personajes como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y por supuesto de los excandidatos Ricardo Anaya del PAN y José Antonio Meade del PRI. Tanto el videoescándalo de lunes, donde aparece el histórico secretario particular del gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, como la declaración filtrada ayer de Lozoya, constituyen el mayor escándalo político de los últimos tiempos. Más profundo que los fajos de billetes que entregó Carlos Ahumada al entonces operador político de López Obrador en la Ciudad de México, René Bejarano. Esto en 2005. En el caso Lozoya hay dos grandes escenarios que se pueden presentar y es preciso decir que ambos benefician ampliamente al presidente López Obrador y a su partido Morena. El primer escenario es el mediático y el popular, en el que se acusa a los opositores al régimen actual de ser totalmente corruptos y haber recibido maletas de billetes por parte de sobornos de Odebrecht o de recursos públicos a cambio de contratos, favores, operaciones que satisfacen a los intereses involucrados. Este escenario podría dejar a todos en libertad, pero marcados para el resto de sus vidas políticas, con una reputación destruida y con muy pocas o nulas posibilidades de ganar elecciones en el futuro. A un mes de que arranque formalmente el proceso electoral por parte del INE y a menos de un año de las elecciones intermedias de 2021, este escenario es muy favorable para el gobierno actual, pues podrían llevarse carro completo, mayoría en la Cámara de Diputados, que es el principal objetivo del presidente en este momento, la mayoría de las gubernaturas en la bolsa, congresos locales y centenares de alcaldías en todo el país. El segundo escenario es el judicial, un escenario donde tanto Emilio Lozoya como la Fiscalía General de la República logren vincular a proceso a personajes tan emblemáticos como Carlos Salinas de Gortari, el expresidente priista, acusado en la declaración de tener sociedades que reciben recursos por parte del Estado mediante contratos, o del propio Peña Nieto, acusado de pedir sobornos directamente a Odebrecht por $6 millones, o de Calderón, por haber beneficiado a la empresa Braskem por el caso de Tileno 21, al propio Meade o Anaya, acusados de recibir millonarios sobornos. ¿Veremos tras las rejas a estos personajes? ¿Veremos más videos con peces más gordos? ¿Fueron tan ingenuos para recibir dinero directamente o personalmente? ¿Mandaron a operadores tan cercanos que se les puede imputar responsabilidad? ¿Los veremos en el juicio de Odebrecht declarando para defenderse? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Sin duda, yo soy un convencido de que en México hay una oposición al gobierno un tanto desorganizada. Por un lado está el tema de Frena, por otro los partidos de oposición que ahora están golpeados por el caso Lozoya, pero esta oposición va tarde y está herida, ante un panorama donde el presidente López Obrador sigue con buenos niveles de aprobación, aún con los cuestionamientos de un mal manejo de la pandemia de COVID-19. Parece, pues, que la suerte está echada y es para el mandatario, que tardó 12 años en llegar al poder, pero que una vez ahí difícilmente lo perderá a manos de personajes que hoy están en el banquillo de los acusados. Es mi comentario esta mañana, Ceci.
Así es, Edgar, solo el tiempo nos dará las respuestas a tantas interrogantes, pero te quiero preguntar, ¿qué significaría para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador si esto queda ahí únicamente como un gran montaje, esto de cara a las elecciones del próximo proceso electoral? Bueno, en alguna ocasión el presidente López Obrador, o en varias ocasiones, ha dicho que su fuerte no es la venganza. Habría que ver hasta dónde se quiere vengar, que llegue esto hasta las últimas consecuencias judiciales, que vayan a la cárcel, o simplemente una venganza donde él retenga el poder, sobre todo la mayoría en la Cámara. Ojo con esto, porque los proyectos que ha emprendido en este primer lapso de su gobierno, en estos primeros años, tendrían que tener cierta continuidad, y para eso necesita la mayoría en la Cámara de Diputados. Recordemos que se renueva esta Cámara en 2021 y es muy importante para él mantener la mayoría. No tengo duda de que lo logrará, y me parece que sí, la mira o la puntería del presidente está más en la parte política que en la parte judicial. Perfecto, Edgar. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Ceci, igualmente, gracias. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Edgar Olivares. Avanzamos con más información. Mire, el Zoológico de Puebla tiene un nuevo integrante procedente